Hoy fue un día bastante agitado para mí. Me levanté temprano por la mañana y sabía que tenía un compromiso para ir a Cébado a predicar, y manejar hasta allá es bastante cansado, y luego el compromiso de venir a la casa del Señor y sacar el bus. Así que venía un poco estresado porque yo quería llegar a tiempo, porque en ocasiones el bus está sucio, entonces hay que limpiarlo para llevarlo, pero lo logramos, aquí estamos. Y quiero compartir con ustedes esto. Había un joven que su padre, desde muy pequeño, le enseñó que él debía ser un hombre íntegro. Y el padre de este joven era un leñador. Y todas las mañanas él miraba salir a su padre con su hacha. Y de esa manera él se ganaba la vida para todos, su mamá, sus hermanos. Y su padre siempre le enseñó de que nunca él debía de vender su integridad por nada. Y siendo aún adolescente, este hombre murió, y su hijo, siendo aún adolescente, se acordaba de los consejos de su padre, y viendo que la mamá estaba triste, le preguntó a su madre: ¿por qué estás triste? Y su madre quedó viendo al joven y le dijo: aún eres muy joven para tomar el hacha de tu padre. Y él quedó viendo a su mamá, quedó viendo a sus hermanos, y muy de mañana se levantó y le dijo a la mamá: alista mi comida, porque mi padre me enseñó que después de él en este hogar estoy yo. Su mamá, no quitándole el ánimo, un poco apesadumbrada porque sabía a lo que se iba a enfrentar. No eran simples árboles los que su padre leñaba, y la reputación de su padre era que era un hombre que en menos de 3 horas derribaba los árboles más robustos entre los leñadores. Y el joven tomó el hacha y se fue al sector donde todos los leñadores estaban, y el jefe de los leñadores, que tenía mucha estima a su padre, le dijo: ¿estás seguro que quieres tomar el lugar de tu padre? Y él le dijo a él: yo vengo a trabajar. Los demás leñadores, al ver al joven tan adolescente y que sus brazos tan delgados, solamente sonrieron, viéndolo algunos con mirada como: pobrecito, quiere intentarlo. Y le dijo el hombre: mira, te voy a dar una prueba. Si tú pasas esa prueba, tú te quedas con nosotros. Aquí no se pueden usar hachas completamente pesadas. Todos andamos una misma hacha, la misma marca, el mismo peso, porque no queremos que la madera se maltrate, y los cortes que tú tienes que dar se te van a indicar de la manera que vas a tirar el hacha, como todos la tiran aquí. Y él quedó viendo y le dijo: mi padre me enseñó. Entonces ya sabes. Sí, le dice. Se fue el joven y el hombre lo llevó. ¿Crees tú que vas a ser igual que tu padre?, le dice. Sí. Y lo llevó a uno de los árboles que le hubiera dado a su padre. Cuando se regresó, le dijo al otro: en 2 horas vengo para que lo saquen. El joven tomó el hacha y pasaron las 2 horas, y llegó aquel hombre a querer traer al joven, y el joven le dijo: déjeme, yo lo voy a derribar. Y al principio todos se reían de él, y se le acercaron
unos queriéndole ayudar y le dijeron: mira, te vamos a ayudar, dale tú de este lado y nosotros de aquel. Y le dijo él: si ustedes me ayudan, yo no pasaría la prueba y no me darían el trabajo. Los hombres lo quedaron viendo sorprendidos y se retiraron. A mediodía volvió otra vez el jefe, pensando que el joven se iba a rendir, y lo miró que en el cabo del hacha ya estaba corriendo la sangre del joven, y le dijo: mira, te voy a pagar este día como que si tal lo hubieras trabajado, y te lo voy a pagar como se lo hubiera pagado a tu padre. No vas a poder hacerlo. Él agachó su cabeza, quedó viendo el hacha, levantó el hacha y siguió dándole al arpa. El hombre se retiró. A eso de las 3 de la tarde llegó un hombre, amigo de su padre, no de muy buena reputación, y le dijo: hijo, lo estás haciendo bien. Le puso la mano en el hombro y le dijo: lo estás haciendo muy bien. Sacó un hacha que traía en un saco y le dijo: con esta hacha lo vas a hacer mejor. Y quedó viendo el hacha y sabía que era una de las hachas que para avanzar más metían los trabajadores que hacían trampas en el lugar. Y él quedó viendo el hacha del hombre y le dijo: con la de mi padre me basta y me sobra. Qué bonito. Y así llegó la madrugada y el joven no derribó el árbol. Su madre llegó a buscarlo y el capataz encendió su vehículo, puso los focos directos para el árbol y le dijo a la madre: déjelo, él lo va a derribar. Primera de Corintios, capítulo 5. Mientras nosotros meditamos en esta carta, déjeme decirle que Corintio, por su posición geográfica y por su gran valor estratégico y político, era uno de los puertos más fuertes, si se podría decir de esa manera, en este tiempo. Y además de eso, era un puerto que habían muchas personas adineradas y también habían muchas de clase baja o humildes o pobres, como usted quiera, pero las adineradas eran combatientes romanos que después que prestaban su servicio les gustaba ese lugar y iban a vivir en ese lugar. Los otros eran esclavos liberados. La mayor parte de estos esclavos italianos y por sus descendencias también llegaban a ese lugar. Por eso Corintio se convirtió en uno de los puertos con muchas tradiciones y cultura. Pablo, en su segundo viaje a Corintio, se quedó 1 año y medio, y en su segundo viaje él tomó la decisión de fundar la iglesia de Corintio. Pero no duró mucho, 1 año y medio, y él puso los fundamentos del evangelio. Es por eso que usted escucha cuando lee la carta de Corintio que después llegaron otros maestros y predicadores como Cefas y llegaron a predicar a ese lugar, y después usted se encuentra que hubieron divisiones, que las personas se hicieron en grupos. Unos dicen que levantaban el estandarte de Cefas, otros de Apolo. Bueno, tantos maestros y predicadores, cada uno el que más le gustaba. Pero en este capítulo en especial, dice la Escritura
Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos, y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también en poder. Como ustedes dicen, entonces, perdón, mis hermanos, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Vamos a llegar hasta ahí, hasta el verso 5. Mire, una de las cosas que Pablo está tratando primeramente, después de haber tratado otros puntos en la iglesia de Corinto, es un caso de inmoralidad. Y dice, tal caso de inmoralidad es tan grave que ni aún, dice, entre los paganos, ni aún entre los gentiles, dice, entre los que estaban entre la ley romana, aún, dice, entre ellos, no es aceptado. Y tal caso de inmoralidad se trataba de que cierto joven se había metido o le había quitado la esposa a su padre, o sea que él vivía con su madrastra. Y mire qué tremendo, en la iglesia yo, cuando leía esta porción de la palabra y cuando investigaba acerca de esto, quise poner como tema a esta predicación, dice, apartados para Dios. En otra palabra, santos. El Señor quiere una iglesia, dice la Escritura, pura y sin mancha, santa, apartada para Él. Y una de las cosas que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era de que tantas tradiciones que arrastraban y tantos hombres convertidos, algunos descendientes de los judíos que habían sido esclavos y estaban en ese lugar, algunos compartían en que la iglesia siguiera siendo la iglesia santa, pura y apartada, pero otros convenían entre sí en que era necesario darle un poquito de libertad a los hermanos para que se acomodaran. Y esa doble moral que estaba pasando, que estaba teniendo la iglesia de los Corintios, se la recalcó en la carta el apóstol, quien tenía autoridad para llamarles la atención. La doble moral que estaba viviendo la iglesia en ese entonces. Estaban permitiendo tal caso, dice, que ni aún en las leyes romanas era aceptado. Tal caso de inmoralidad estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué habían dejado que ocurriera tal caso? ¿Cuáles eran los motivos para permitir
que este joven estuviera con la madrastra, que le hubiera quitado la mujer a su padre, y él todavía dentro de la iglesia. Dice la escritura más adelante, dice: no quiero que el tal ni siquiera participe en las fiestas de vosotros. Mira qué tremendo. Yo, dice, como ausente, pero presente en espíritu, desde ya también, dice, doy mi sentencia. Que el tal sea expulsado. Y quizás usted, que tiene poco tiempo de estar en este lugar y que nunca usted había compartido el evangelio, y está escuchando esto y quizás esté en una condición pecaminosa, dirá: y entonces, ¿cómo voy a hacer para estar en la iglesia? Lo que usted tiene que notar es que el que está cometiendo el pecado en esta parte de la carta es un hombre que ya estaba dentro de la iglesia, que ya era un miembro activo. Y es por eso la dureza con lo que es tratada, con la firmeza que se debe Pablo, ahí debe ser tratado el que ya es miembro de la iglesia. Es por eso que Pablo puntualiza: el tal aún no debe ni participar de las fiestas de ustedes, de las reuniones, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la escritura. Somos este cuerpo, dice, ¿sí o no? Nosotros somos el templo del cuerpo, hermano, todo. Nosotros somos el templo del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia en su conjunto, aquí todos somos parte de ese cuerpo. Y dentro del cuerpo debe estar la santidad. Y bueno, muchos han confundido la santidad con la religiosidad. Y usted les habla a distintas personas de orar, y entonces ellos le van a decir: este es un religioso, porque quiere pasar todo el día orando. Y leen las escrituras y les habla de ayuno, y peor: este es un religioso, quiere estar haciendo sacrificios vanos. Y les habla de cuantas cosas habla la escritura para estar en comunión con el Señor. Y ellos se sienten como que: ¿qué le pasa a este hombre? En la iglesia de Corintio estaban muy tranquilos, permitiendo cuanto pecado se pudiera permitir. Y yo me pregunto: ¿qué cosa lleva a la iglesia a permitir, o qué cosa lleva a los que están al frente de la iglesia a permitir tanta o tanto pecado dentro de la iglesia, si en este lugar se supone que se viene a predicar la verdad para que usted sea limpio? Me pregunto por qué ellos estaban permitiendo que pasara esto, y tuvo que ser llevado hasta donde estaba Pablo esa carta para que él decidiera. ¿Qué cosa les atemorizaba para no poder tomar al hombre, reunirlo entre los ancianos y llevarlo y decirle: hermano, esto que estás haciendo está dañando la iglesia, te está dañando a ti y debe de cambiar? Por lo tanto, no puedes participar de nada de lo que nosotros estemos. No puedes participar en las reuniones de líderes, porque si este hombre fuera un líder y él campantemente caminaba por la iglesia de los Corintios, yo me pregunto: ¿qué privilegio tenía este hombre? ¿O cuál es el temor para no confrontar
confrontarle de su pecado. Y me pregunto, ¿será que su esposa tenía, o la mujer con la que él le había quitado al padre, tal vez había sido bien adinerada? Porque hay veces tal vez pasaba que porque tenía mucho dinero y aportaba mucho en la iglesia, le era imposible a los que estaban al frente amonestarlo, porque quizás aportaba mucho. Eso es una idea mía. ¿O será que el joven era hijo de alguien especial en la iglesia y no se le podía llamar la atención porque se podía enojar el hombre especial en la iglesia? ¿Qué cosas doblegan a la iglesia para caer en inmoralidad? ¿Y cuáles cosas deben ser tan fuertes para que la iglesia caiga en inmoralidad? Yo pienso de que no debe haber nada de que la iglesia la haga caer en inmoralidad. Porque el día que Cristo venga, viene por una iglesia pura y sin mancha. No crea que usted va a estar en pecado y estar viniendo, se sale de la iglesia, vino al culto y oró, levantó sus manos y después sale y vuelve a pecar y vuelve a venir y vuelve a pedir perdón, y qué bueno que lo haga. Pero ¿quién le dice a usted que estando pecando no viene Cristo por su iglesia? Y Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Pero si usted no se mantiene en comunión con Él, si no se mantiene en santidad con Él, entonces usted se va a quedar, porque no está manteniendo la fidelidad con Dios. Está actuando como cualquiera en el mundo. Venimos a la iglesia, nos decimos ser cristianos, pero hacemos cuantas cosas nosotros queremos hacer. Y hacemos las cosas que nosotros queremos, no las que nos indica las Escrituras. Te indica la Escritura, mi amado hermano, que debes tomar la mujer de tu prójimo. ¿Te indica eso? ¿Cuándo creen que siendo cristianos ustedes, y estoy hablando con los que ya están en este lugar y tienen años, estoy hablando con los que nos decimos ser verdaderos cristianos, ¿cuántos creen que ustedes se pueden enamorar de una mujer casada y como el hombre la maltrata, como el hombre la golpea, usted tiene el camino libre para quitársela? Porque con usted va a estar mejor, porque usted es un hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que pueden hacer eso? No dice la Escritura, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? No dice eso la Escritura. Y si lo llegara a hacer alguien en la iglesia, ¿creen ustedes, y siendo predicador o siendo alguien que ministra en este lugar, creen ustedes que no debe tener justa retribución? Porque puso por el suelo a la iglesia y a la comunidad, pisoteó la sangre de Cristo. ¿O creen ustedes que siendo un hombre de tantos años líderes en este lugar, tengan el derecho que porque son líderes y le llaman la atención a la jovencita, tienen derecho de hablar común y con otra muchacha de la iglesia? Solo porque son líderes en este lugar, tienen derecho de andar pisoteando la sangre de Cristo común y con otra muchacha. Es que tengo que escoger para ver cuál es la mejor. Perverso. Un corazón perverso, engañador, destructor. ¿Cuántas jóvenes dentro de la iglesia se admiran de los predicadores? Se admiran hasta de los músicos. ¡Wow! ¿Cómo toca? ¡Ay, ese es el siervo! Déjamelo a mí, yo lo vi primero entre los grupos. Y aquel, sabiendo lo que él están sintiendo las chicas por él, se aprovechan y empieza a andar con una y con otra. Se debe permitir en la iglesia ese tipo de actitud.
Se debe permitir la inmoralidad de ese joven en la iglesia o de esa joven, porque no solo los jóvenes, también las jóvenes, también hay jovencitas que son bien coquetas y le coquetean a uno y le coquetean a otro. Siervas del Señor, dicen, años de estar en la iglesia, nacida debajo de la falda de mi madre, apegada a la iglesia. Y mi madre tiene posición, nadie me diga nada, porque puedo andar con cuanto chaval lo quiera, porque mi madre es la mera en la iglesia. Se debe permitir la inmoralidad en la iglesia. La iglesia de Corinto estaba permitiendo que este joven, aunque le quitó la mujer a su padre, siguiera como si nada en la iglesia. Y algunos religiosos, tal vez como yo, fueron a hablar con él, mandarle carta a Pablo para denunciar el pecado que se estaba cometiendo. Mientras los que mandaron la carta y después se dieron cuenta cuando llegó la iglesia, me imagino que empezaron a agarrar las piedras, porque a los religiosos hay que matarlos, porque a los religiosos hay que sacarlos de la iglesia. Cuando la iglesia es cómoda, a los religiosos hay que sacarlos, porque nos están desincomodando. Esto les agarra feo andar hablando de religiosidad. Entonces a estos hay que matarlos, como el pueblo agarró a los profetas cuando le declaraba y le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, mátenlo, córtenle la cabeza, porque ya me tiene harto. Ya saben de quién les estoy hablando, ¿verdad? Y murió Juan el Bautista porque le pidieron la cabeza a la mujer. Ya lo tenía harto aquel religioso que solo le hablaba de las leyes, porque hablar de santidad en la iglesia es como destapar el caldo que se está pudriendo. ¿No les parece eso a ustedes? Y yo quiero decirles algo de todo corazón. ¿Siente usted que es parte del cuerpo de Cristo? Se está guardando en santidad para el Señor. Se está guardando en pureza para Él. Y no estoy hablando de que usted no va a tener errores. Estoy hablando que si está cometiendo los mismos errores, entonces usted no se está guardando para el Señor, porque está cometiendo el mismo pecado con frecuencia, con alevosía y ventaja, como dicen los abogados. ¿Sí o no? Hermana, no ande de chismosa, frene esa lengua. Ay, mira que lo intento, ahora sí, pastor, mira, yo no vuelvo a hacer eso. Y otra vez la vuelven a llamar por lo mismo, y la vuelven a molestar. Y qué bueno que sigan. Un día el Señor la va a cambiar. No la va a cambiar en el mundo, porque en el mundo va a encontrar más chisme. Si está aquí es porque necesita ser sanada. Pero ¿no le parece a usted que ya 5 veces, 30 veces, 20 veces por lo mismo, que lo vuelvan a llamar? ¿Ya no le parece que ese hermano está como patinando en el mismo lugar? No avanza, ni deja avanzar por su comportamiento. ¿Sí o no, mis hermanos? Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. No una iglesia religiosa que cuando vaya caminando mire al que está caído y se haga de la vista gorda, como lo hizo aquel hombre que venía del templo. No quiere ese tipo de iglesia que se haga de la vista gorda a las necesidades, a que cuando mira a un hombre que está tirado, que está destruido, que está quebrantado, pueda ir y poner el bálsamo sobre él, pueda tomarlo en sus brazos y llevarlo del mesonero
para que lo cuide y pagar si no va a estar presente. No quiere ese tipo de iglesia religiosa que no esté buscando cómo ganar alma. Quizás lo más inmundo, lo más impuro para aquel religioso pasó frente a sus ojos cuando miró que aquel hombre levantó al que estaba quebrantado y lo llevó del mesonero. Hay gente allá afuera que ni siquiera se atreve a aceptar a Cristo por la barrabasada que hemos hecho nosotros dentro de la iglesia diciendo que somos cristianos. Iglesia santa. Hay gente que ni siquiera quiere venir a la iglesia porque se dan cuenta de las truanerías y robos que nosotros hacemos bajo la banderita de cristiano. Iglesia santa. Hay gente que ni siquiera quiere venir ni mandar a sus hijos porque sabe que dentro de la iglesia está el chavalo, está el tiburón que ha arrasado con todos los pescaditos del barrio. ¿Para qué vas a ir ahí? Iglesia santa. Estamos puestos en este lugar para levantar la bandera de Cristo o para pisotearla. Algunos están puestos para pisotearla, otros para levantarla. Unos la quieren andar a media asta, otros la quieren andar así, pero hay unos que ya no les importa barrer con ella. Iglesia santa. Dice la Escritura, verso 6: ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Ya todos sabemos qué significa el pan sin levadura en los días de la Pascua. No era más que aquel recuerdo de la esclavitud que tenía el pueblo cuando estaba en Egipto. Ese pan que se comieron sin levadura. Mi papá es panificador y hay veces somos tan ignorantes que no sabemos qué pasaría si le quitaríamos el pan. Tal vez no ignorantes. Ignorantes no quiero decir golpeándoles a ustedes su sabiduría ni la mía, sino ignorantes que muchas veces nos comemos las cosas y no sabemos ni para qué le echan azúcar. Le digo a mi papá, que es panificador, quiero preguntarle algo. Y yo dije, mi papá ahorita se va a reír o me va a regañar. ¿Qué pasaría si no le echo levadura al pan? El hijo de un panadero le pregunta al panadero y me dice, no se esponjaría, se quedaría pesado, duro. Y cuando se comían ese pan, le recordaba lo duro que fue estar en la esclavitud. ¿No le parece duro volver a los mismos caminos de donde usted venía y yo, que éramos esclavos por naturaleza del mundo y de la pajeza que cometíamos? Porque éramos esclavos de la lascivia, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del chisme. No éramos esclavos nosotros de eso, y venimos aquí a buscar un reposo en el que podía darnos el reposo verdadero. ¿Cuántos no éramos esclavos de la droga y distintos tipos de droga? ¿Y cuántos no se sintieron adictos al robo? Yo me sentía tan adicto a robar en los buses que yo decía que era un arte robar en los buses, que nadie
que solamente hombres inteligentes podían robar en los buses. Me sentía tan así, tan engañado, que me subía y hay veces yo sabía que iban algunos colegas ladrones y yo decía, voy a fijarme cuál es su técnica, porque hasta técnica uno aprende en el mundo. Y me di cuenta en tonta idea que la técnica más tremenda para poder robar en los buses era quedar viendo a la persona a sus ojos y decirle, si te levantas te voy a meter un par de puñaladas, dame la cartera, no digas nada, quédate sentado, pum, mandar. Y pum, 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 pum. Y yo decía, qué tremendo. No salimos de ese lugar de atadura que nos parecía tan bueno, que nos parecía tan deleitoso. Y cuando venimos a este lugar, nos confronta la palabra para que nos demos cuenta que todo eso no entra al cielo, que todo eso no entra en la presencia del Señor. Necesitamos que nuestra iglesia, y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, cambie el rumbo que se está dejando llevar por las influencias del mundo. Porque la falsa gracia le está haciendo creer a la iglesia que puede hacer cuantas cosas quiera después que aceptó a Cristo. La falsa gracia te hace creer que no tenés necesidad de orar ni de tener comunión con Dios, porque como ya le aceptaste, entonces ahora ya lo tenés todo y ya no tenés que hacer nada. La falsa gracia te hace acomodarte. Leía con uno de los predicadores de la iglesia mientras íbamos en un viaje misionero y le digo, meditemos en este verso: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Como la cerda o el cerdo vuelve al cielo o al lodo, así es todo aquel que se aleja de Jehová. Y como la perra vuelve a su vómito, así es todo aquel que se arrepiente de haber aceptado a Cristo y vuelve a la inmundicia. Así dice la Escritura. Y meditando en esto, sacó su teléfono y mientras él leía lo que estaba en el teléfono, el Señor ministró mi vida. Él no lo supo, yo sí. Y dijo él, leyendo, el estado de tibieza es un estado en el que todos los cristianos tenemos que llegar, pero no debemos quedarnos ahí, porque eso le matará. Debemos de pasar a lo caliente. Si hoy a usted como cristiano le preguntaran, ¿eres frío?, ¿usted qué respondería? Y si le preguntaran, ¿eres tibio?, y si le preguntaran, ¿eres caliente?, póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cómo dice? Sed santos, porque yo soy santo. No dice sean cochinos, dice sean santos,
apartado para mí. Si hay alguien que desea hoy apartarse para Dios, si hay alguien en este lugar que escuchando esta palabra el Señor le confrontó y desea reconciliarse con Dios y desea decirle: Señor, quiero apartarme de esta maldad, ya no quiero seguir vituperando, Señor, tu sangre preciosa, ya no quiero seguir pisoteando el Evangelio, quiero cambiar, Señor. Si hay alguien en este lugar que desea hacerlo, puede pasar aquí al frente. Que no le dé pena, porque a usted no le da pena hacer la maldad en la calle. Tampoco le dé pena pasar adelante. Tampoco le dé pena a usted, porque si hasta nos mofamos para hacer lo malo, no nos deberíamos alegrar en hacer lo bueno. No se alegre el chavalo que va con dos chavalas a la par y a las dos las anda conquistando en su maldad. ¿No se alegraría usted en pasar y decirle: Señor, aquí estoy? Prefiero llevarte a ti, Señor, de la mano, que llevar el pecado encima, porque el pecado te va a destruir. Y la doble moral te va a hacer caer en la falsa gracia, donde todo es permitido y la santidad no vale nada, donde todo lo permite el enemigo. Dice la Escritura: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en lo más profundo. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Dios, en esta preciosa noche. Señor, gracias porque sé que tu palabra, Señor, instruida a través de los hechos, prodigios y milagros de Jesucristo, Señor, me indica que debo, Señor, mantenerme fiel. Y como dice Hebreos capítulo 2, Dios mío, no descuidemos esta gracia, esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque aunque digan, Señor, que soy religioso, prefiero mantenerme fiel a tu palabra que fiel a la falsedad de los hombres. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted cree esta palabra, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a continuar con un bautismo. Pueden tomar asiento. Bendiciones. Buenas noches, que el Señor me lo bendiga, amén. En esta noche tendremos un bautismo en el cual es de gran alegría para este lugar, Laurel del Norte, que se ha estado trabajando grandemente. Y en este momento podemos decir y anunciar que el Padre preparó al Hijo, amén, gloria a Dios. Aquí tu papá, al que se va a bautizar, Eduardo, tu padre lo preparó. Qué bendición, ¿verdad? Esta noche, en la mañana al día siguiente, que estamos alegres y contentos, le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Edmund para que él diga una palabra que el Señor le ha dado. Bendición, hermano. Dice la palabra. Bueno, para mí es un
privilegio, un gozo estar aquí presente en el bautizo de mi hijo mayor. Yo a la verdad dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí